Si se escucha bien, todavía Sí, Yo también me escucho bien, muchis. sí, nítido. Ok, estamos grabando. Y bueno, entonces empezamos. Vamos a entrevistar a una persona súper cool, súper pilas, muy admirable. Aquí entre tres usos horarios distintos, pero la estamos logrando. Híjole, perdí la pregunta que quería hacerte. Entonces, dijiste algo antes y se me fue. Y a mí me sorprendió. Perdón. A mí me Y sorprendió. Perdón, dale. No sé cómo hacer esto. Uy, la silla hace ruido. Esto de fijo va para bloopers, fíjate. ¿Estás segura que querés seguir grabando esta conversación? Ahí va. No, Rana, eso no lo vayas a poner. Yo creo que ya deberíamos de incluir un episodio así como de blooper. Como ya te habrás dado cuenta, esta semana tenemos un episodio un poco diferente. Este es el episodio número 20 de Epistemas. Y hoy te queremos compartir algunas reflexiones, lecciones y otros datos curiosos y divertidos. Además, podrás escuchar algunos fragmentos de los episodios anteriores que no incluimos y que esperamos te hagan reír un poco con nosotras. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat Y Rana. tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan que vamos a hacer? Sí, tal vez A ver. no estructurarlo tanto porque tal vez no suena lo espontáneo que solemos hacer, entonces tal vez empezar con una pregunta y ver a dónde nos lleva, tipo así algo personal cada una. ¿Qué han sido estos pasados 5 meses para cada una en cuanto al podcast? No, pues empezamos igual que en el podcast con preguntas difíciles. Realmente no se siente que hayan pasado 5 meses, Micha. Siento que se pasó rapidísimo y que si nos comparan ahorita con cuando empezamos, así con el primer episodio que grabamos, que fue el mío, que fue así, bueno, primera prueba, a ver cómo sale el panqueque, diría la Rana. Aprendimos un montón y nos soltamos. Yo siento que cada episodio nos íbamos soltando un poquito más. Y para mí ha sido bien chilero ver cómo realmente, cómo nos complementamos entre las tres. No, como que cada quien tiene su papel y su personalidad y siempre se nota eso en los episodios o en las entrevistas. Al menos ese es mi parecer. Ustedes me corregirán si no es así. Pero sí. Sí, igual tampoco he sentido yo creo que diría más de 5 meses, porque creo que esto lo empezamos a hablar en diciembre del 2020, aunque sea Sí, la más o idea menos. del podcast. Y pasamos como 3 meses solo pensando en un nombre. Sí. A mí sinceramente me ha encantado. Creo que ha sido una experiencia bastante bonita. Yo personalmente me considero una persona así como súper fanática de la ciencia y súper fanática de los científicos. Y creo que el podcast, o sea, yo personalmente sé que los científicos también son humanos, ¿me entendés? Pero personalmente el podcast me ha ayudado tanto a realmente perderle el miedo yo misma a mostrar esa parte humana, como que a realmente enseñar que no hay nada malo en fallar de vez en cuando, no hay nada malo en tener dudas de qué vas a hacer con tu vida después de graduarte, por ejemplo, que siempre va a haber algo que te encuentre un camino y creo que me ha ayudado bastante toda esa parte de poder hablar con gente a la que yo admiro, de la que he visto su trabajo y realmente sigo para ver qué más están haciendo, para ver qué nuevos sacan y demás. Y después me siento a hablar con ellos y me dicen, bueno, sí, es que yo a tu edad sinceramente no sabía qué hacer con mi vida y pues me metí a esto porque pues me gustaban los ríos y en mi país pues me di cuenta de que pues era necesario ver el sistema de aguas y ahorita estoy viendo macroinvertebrados en sistemas de agua. Entonces como que, la verdad, o sea que fue de suerte. No fue de suerte, o sea, sí me interesaba, pero no era lo que yo me imaginaba desde un principio. No sé, es bonito saber que no es necesario tener como que ese plan de vida así súper estricto de a dónde vas a llegar o qué vas a hacer. Sí, cabal, y que ningún, o sea, ya sea plan o no plan, pero ninguno es igual y cada quien en su rollo, o sea, hemos tenido personas aquí que nos han compartido sus historias de cómo han usado hasta
hasta pasar por un call center como una estrategia para llegar a alguna otra meta y años o meses de saber qué onda, pero o sea, no hay como me gradúo de aquí, luego de allá, luego un trabajo y punto, así es la vida, ¿no? Para nadie y no hay dos iguales, ¿verdad? Y también como decía Kat, lo que uno aprende, o sea, parte de nuestros objetivos es romper estereotipos, ¿sí? Y aunque ese sea nuestro objetivo y yo sé que la mayoría de estereotipos no son ciertos, aún así uno crece en cierta forma como creyendo ciertas cosas, ¿no? Creyéndose ciertos estereotipos por cómo crecemos, en dónde crecemos, aunque no querramos, ¿no? Es un proceso de ir aprendiendo constantemente a sacarse esas ideas erróneas de uno mismo. Y el podcast también me ha dado eso a mí, siento yo, con algunas carreras o cosas que yo incluso desconocía, por ejemplo, con Albi. Yo desconocía que en Guatemala había una comunidad de videojuegos y que a eso podías entrar desde las ciencias de la computación o muchas otras, como aprendimos en ese episodio. O sea, a una misma nos va como rompiendo esquemas que teníamos y, no sé, me parecen lecciones muy importantes también personales y me encanta que lo podemos compartir. Definitivamente. Siento que la cantidad de cosas que hemos aprendido es, o sea, podemos, y como lo decimos en cada episodio, podríamos seguir hablando horas de absolutamente todos los temas que hemos estado hablando, pues, y es súper chilero, como dices, Rana, compartirlo con la gente. Incluso yo, paréntesis, mis amigos aquí, pues obviamente son internacionales, ¿verdad? Y saben que desde el inicio ellos estaban en cuando estábamos en las pláticas del nombre y de miren, es que el horario y que no, que ahorita tengo que grabar podcast y así. Y entonces cuando les digo, tengo entrevista de podcast, es como, vaya, y entonces nos hablamos después. Y ahí me preguntan, ¿y de qué hablaron hoy? Y entonces vengo yo y es que fíjate que esta persona hizo esto y hizo lo otro, y eso es una historia bien chilera, y que aquí queda, y solo me deshago. Y es gente que no habla español, pero que igual les estoy compartiendo todos esos caminos diferentes que las personas que hemos entrevistado han tenido, de todas esas pasiones, porque la pasión se contagia solo con escuchar a alguien y esa curiosidad y ese interés por todos los temas, solo ha sido como llena mucho, realmente aprendes mucho en muchos aspectos. Sí, totalmente. Igual yo cada vez que terminamos un episodio, y en especial como decís con no hispanohablantes, ¿verdad? Y yo tengo amigos aquí que me decían, yo quiero escuchar tu podcast, pero no sé español. Y yo, bueno, ahorita te cuento. Cabal. A mí lo que me ha encantado mucho es, hace rato, ¿verdad? Así como 3 meses vi un video de un científico que a mí me gusta mucho. No es hispanohablante, por eso no le he hablado para invitarlo, pero decía, es que la gente tiene este pensamiento de que a los científicos nos encanta guardar cosas, ¿verdad? Los científicos saben esto, pero nadie te lo dice, que no sé qué. Y dice él, no, o sea, los científicos danos cuerda y vamos a hablar por horas, o sea, de verdad, a los científicos todo se nos saldría, no podemos guardar cosas de estado porque definitivamente nos emociona tanto nuestro trabajo que lo vamos a sacar. Y me ha encantado tanto que dentro de los episodios, pues esto no lo escucha el público, ¿verdad? Porque siempre se corta el podcast, pero al finalizar siempre nos mencionan lo agradecidos que están con el espacio y realmente lo mucho que, por ejemplo, quieren estar dentro de algún tipo de comunicación y quiera que no, eso es cumplir un objetivo de lo que nosotras queríamos desde un principio, ¿verdad? O sea, no esperamos que todos los científicos tengan este tiempo para dedicarse a redes sociales y a comunicar su ciencia, pero tenemos este espacio para que lleguen y hablen de lo que quieran y compartan realmente lo que están haciendo. Y me encanta terminar un episodio y que de verdad los científicos a los que estamos entrevistando nos digan así como que mira, gracias por el espacio, o sea, qué emoción saber qué más gente va a saber sobre esto, sobre aquello. Y no sé, me parece muy bonito y me parece súper cierto lo que dice este chavo del video que les contaba, de que realmente los científicos no nos podemos callar del trabajo que estamos haciendo. Y me encanta ver la emoción que tiene la gente siempre que nos cuentan lo que está trabajando. Creo que ese video, ese reel fue Hank Green. Hank Green, ¿no? Ajá, sí, yo también dije, yo lo vi. Creo que la mayoría no, tal vez no la mayoría, pero yo creo que cabal como tiene en su Instagram, posiblemente te enseñé biología. Yo creo que muchos en algún punto de nuestra carrera terminamos viendo sus videos de YouTube, así que tal vez Sí. lo han escuchado todos los que nos escuchan también. Y si no, vayan a buscarlo porque, o sea, es muy bueno, la verdad. Yo me disfruto todos los videos y ahora que está haciendo TikToks, es súper chistoso. Me encanta. No, y tiene un par de novelas también, que bueno, ya nos desviamos. Pero... Sí, el fandom.
No, y tiene un podcast que se llama Sideshow Tangents y cabal les pasa eso mismo, te vas así del tema y empiezas a hablar de saber qué otra cosa. Ay, no. Sí. Sí, no, pero junto a lo que decía acá también, no voy a decir nombres porque no sé si esta persona le quisiera o no, pero también tuvimos una experiencia bonita que una de las invitadas que hemos tenido nos escribió también que el podcast, como la oportunidad de hablar y contar su historia en ese momento de su vida, le ayudó también a tomar una decisión laboral difícil en la que se encontraba en ese momento y el podcast también, pues, no quiero compararlo, pero tal vez sirve un poquito tipo terapia en el sentido que tenés un espacio para desahogarte y contar cosas que no siempre podemos contar en todos lados así de libres, ¿no? Y eso también fue muy bonito. Me acuerdo cuando recibimos ese mensaje, fue así como, no, ¿qué hicimos? ¡Qué bonito! Siempre lloramos, ¿no? Aw, so cute. Aquí lloramos Siempre. grabando, lloramos después, pero es como bien reconfortante recibir esos comentarios de los invitados, de nuestros invitados, de la gente que nos escucha. Y también personalmente hay gente acá que yo he conocido por X o Y razón, así como nos hemos topado en algún punto de nuestra vida, pero no es lo mismo solo conocerte así como de vista o de nombre que sentarte una hora a platicar con alguien y realmente así como, hey, ¿quién sos? O sea, conocer la historia de alguien, no solo por la parte científica, sino como personas, pues, porque te llegas a identificar mucho con la gente y decís así como, la nombre, no, pues eso también me pasa a mí. O cada vez que les preguntamos a alguien los consejos que se darían a sus yo de 17 años, siempre así como, no, pues sí, es que qué buen consejo, la verdad. O sea, yo también me lo daría. Entonces, no sé, es como bien bonito conectar con la gente de esa forma y realmente darte el tiempo y la oportunidad de llegar a conocer a alguien. Sí, cabal, y incluso hay personas, o sea, hemos tenido muchas personas hasta el momento que de alguna u otra manera alguna de nosotras las conoce, y aún así, a personas que yo conocía de antes, jamás las había conocido de esta manera, y es tan bonita esa conexión, y es raro, ¿no? Porque, o sea, personas con las que conviviste un par de años en la U o algo así, pero jamás les vas a preguntar como, bueno, ¿y qué hacías de niño que te llevó aquí? O tal vez sí, ¿verdad? Empecemos a preguntar eso, empecemos a normalizar conocer a la gente así. Pero es súper bonito, cabal, conocer estas partes de las personas y cómo la emoción con la que lo cuentan es tan contagiosa y Fíjate que ahorita que dijiste eso de normalicemos el preguntarle a la gente esas cosas, yo me puse a pensar porque ahorita estoy solo con uno de mis compañeros de laboratorio coreano y estábamos almorzando y yo empecé así como, ay, mira, ¿y por qué empezaste a estudiar esto? O sea, ¿por qué estás aquí? Y bla, bla, bla. Y después me di cuenta, diablos, estoy haciendo las preguntas como que si estuviéramos en el podcast. Pero realmente te da como esa, siento que estar detrás de este podcast me hizo como realmente tener curiosidad genuina por no solo lo que hace la gente o la ciencia, sino por la gente. O sea, es como, ¿qué te llevó ahí? ¿Por qué estás haciendo esto? Y ya me pasó con un par de compañeros acá, pero es como, no sé cómo decirte, es como un poco complicado por todo el choque cultural. Es como, ¿y esta por qué está preguntando tanto? Incluso hoy me disculpé así como, perdón por preguntar tantas cosas. Yo concuerdo con ambas, o sea, tanto de la parte de comencé a interesarme un poquito más por la gente. Creo que la mayoría de personas que han venido al podcast por invitación mía han sido personas que yo conozco desde hace muchos años, pero de todas formas hemos tenido invitados que realmente conozco solamente del lado profesional, digamos. Entonces ya conocerlos de forma personal me hace admirarlos todavía más porque hay gente que tiene historias difíciles, hay gente que tiene historias de curiosidad de que siguen teniendo ese niño dentro que tenían desde que nacieron, pues, y empezaron ahí sí que a ver a los animalitos del patio de su casa y que el niño de las lagartijas y entonces realmente es bonito poder entender a la gente de esa forma y como tú dices, normalicemos preguntarle a la gente ese tipo de cosas porque yo tengo oportunidad de hablar con alguien, siempre aprovecho para sacarle el mayor jugo de lo que está trabajando. Pero desde que comencé el podcast es aquello de, a la gran, tengo este colega que está haciendo ciencia y lo quiero invitar porque genuinamente quiero saber su historia y sé que tiene algo bonito que contar. Y entonces mejor para no sesgarme yo, digamos, desde un principio, mejor de una vez lo invito al podcast y le digo, mira, listo, te voy a entrevistar y punto, ¿verdad?
Pero sí es emocionante y es bonito poder conocer de ese lado la historia de la gente. Sí, totalmente. Y de ahí, pues, en cuanto a contenido, creo que hemos aprendido también bastante. Un montón, un montón. Sí, yo sigo queriendo cambiar de carrera cada semana. Crisis existencial semanal. Es como, ¿qué estoy haciendo aquí? Podría estar haciendo eso tan chilero. Así, no, también me pasa como decía Dayan, como que el podcast y las preguntas del podcast también siento que de alguna manera han servido personalmente como herramientas para introvertidos, así como si hay un silencio incómodo o algo así, bueno, empecemos a preguntar. Es como saquemos la lista de preguntas, recordémonos de qué preguntamos. Pero me abro el drive. Ay, no, pero bueno, en algún momento creo que Dayan mencionó algo de las tres y la organización y sus colegas que sabían cuando tenía que ir a grabar podcast. Y yo creo que muchas personas que nos escuchan, creo que no todos están bien al tanto que estamos en 3 usos horarios bien diferentes y coordinar nosotras 3 y la cuarta persona siempre es un desastre lo que pasa tras bambalinas. Hola, Buenos Rana. días. Buenos días, perdón, mucha. Te volviste a No, dormir claro. después de despertarte, ¿verdad? Sí, fijo. Yo cuando te escribí a las 4:20 dije, nah, 10 minutos más, pero se fueron de los 10. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. bueno, Bueno, feliz entonces, día, feliz noche. Sí. Y para que vean qué tan organizadas somos, hasta hace un mes se nos ocurrió hacer un cuadrito Con las horas. con los horarios de las 3, porque siempre eras como, ay, es que no me acuerdo a qué hora puedo y a qué hora no puedo, porque, para referencia, tomamos la hora de Guate como la hora 0. La Rana está 7 horas adelante porque está en Alemania y yo estoy 15 horas adelante de la hora de Guate porque estoy en Corea. Entonces, los horarios que están bloqueados son los horarios para dormir. Eso es de fijo, lo primero. Y por eso siempre en cada episodio escuchan a una con voz de almohada. Cabal. A veces 2. Pasa. Cabal, para mí son las 7 de la mañana. Qué buena forma para mí de empezar mi día, estoy inspirada. Dayan, vete a dormir. Sí, ya. Nos Yo sí. conectamos. Una por el desvelo y la otra por madrugar. Y Por eso aparte que- hacemos un podcast y no un blog de video. Ajá. Por eso es que no nos ven las caras, para que no se espanten. A la gran. Y es gracioso porque cuando lo hacemos de invitados que están en Guate o invitados de Latinoamérica que están en los países de cada uno de ustedes, es un cachito más fácil, ¿verdad? Porque ya son solo 3 usos horarios, pero hemos tenido invitados de Sudamérica o de algunos otros lados que andan por ahí en diferentes lugares de estos continentes en los que estamos y resulta tener que coordinar como 4 horas distintas, ¿va? Entonces ahí es cuando ya no tienen solamente una voz de almohada, sino ya tienen 2 o incluso 3, ¿va? Pero definitivamente que es una aventura. Sí. No, la verdad es que en cuanto a horarios y trabajo ha sido tal vez, no sé ustedes, pero un poco más de lo que esperaba, aunque sabía que iba a llevar tanto, pero ha sido un poco más de lo que esperaba, pero totalmente vale la pena, a mí me ha encantado todo esto. Y otra cosa que en algún punto comentamos es que desde que empezamos a hacer el podcast siento que el tiempo pasa más rápido porque es como, otra vez ya es martes, es día que sale episodio y es como, otra vez ya es martes y a dónde se fue la semana no tengo idea. Y es como, bueno, ya se va a acabar el mes, ¿va? ¿Y ahora qué toca? No, pero sí, hemos estado bien en cuanto a las entrevistas, solo pues ahorita últimamente que se nos juntó un poquito y todo bien porque hemos estado como planeando, digamos, ahorita tenemos octubre planeado y ya tenemos un par de ideas en el aire también para otros meses. Entonces, prepárense porque vienen cosas nuevas, cosas alegres, conocer mucha más gente. Y una pequeña pista tiene que ver con el mes o con los días de celebración. Sí, y creo que tal vez también quería agregar que Dayan lo mencionó antes, lo que nos complementamos. Eso también me parece bien chilero a veces que
también la diferencia de edades entre nosotras y de experiencias y de todo lo hace tan bonito porque siempre, o sea, cada una está pensando en cosas que la otra, ¿no? Entonces eso le agrega mucho a lo que hacemos y no se le da más riqueza. O sea, lo hace más variado, ¿no? Y cabal, o sea, esa riqueza como que aumenta las preguntas o dudas que tal vez quienes nos escuchan puedan tener, ¿no? Porque no es solo una persona yo en mis sesgos, digamos, sino que tengo también para aprender de ustedes dos constantemente y eso me encanta también. Sí, creo que a pesar de, o sea, sí somos de diferentes edades, pero realmente en cuanto a tiempo no estamos tan separadas, pero en cuanto a generaciones sí está bien marcada como que la diferencia entre una y la otra. Entonces, como que estos estereotipos con los que venimos son bien distintos. O sea, incluso lo comentamos cuando estábamos comenzando el podcast, que hay estereotipos que la rana tenía que yo nunca había escuchado y hay estereotipos que ella tiene más marcados que para mí son como que, bueno, no, para mí los más marcados son estos. Y ahí es cuando te das cuenta realmente que es diferente la educación que uno va recibiendo. Entonces, no sé, para mí también fue bastante impactante eso, el choque de, ahí sí que generaciones, por así decirlo. ¿Te recordás de algún estereotipo así que yo haya dicho que tú dijiste, uy, no me acuerdo ahorita algo puntual? Yo tampoco me recuerdo algo puntual. Creo que era algo más que nada tipo los científicos son unos subidos y te decían, ay, yo nunca lo he escuchado, yo he escuchado que son serios. ¿Qué? ¿Serios? Disculpa. No se mentira. En los bloopers sí. los vas a poner. Los bloopers, mira, disculpa. De ahí no me recuerdo así como que puntuales. O incluso a veces también el hecho de que nosotras dentro de nuestros propios anuncios o dentro de nuestros propios episodios íbamos mencionando o repitiendo sin querer estereotipos que habíamos escuchado. Y creo que hemos hecho un buen trabajo quitándonos esos estereotipos, porque era así como que, y bueno, como ustedes saben, los científicos somos algo serios, y era como que no somos serios, recuérdate, ahí cierto, no somos serios. Yo creo que a la larga como que resalta la idea de que todos somos diferentes, no importa en qué te desenvuelvas, en qué profesionalmente, todos tenemos nuestra propia personalidad. Y pues sí, vas a encontrar científicos serios, vas a encontrar científicos payasos también, o sea, hay de todo, y no solo en la ciencia, sino que en todas las carreras que existen. Sí, y totalmente. La gente escuchando esto de que sí, que la diferencia de edad, yo siento que se van a imaginar una diferencia de edad así súper grande si no nos conocen. Es como, pero no, créanme que no es tan grande la diferencia. ¿De verdad, Rana, cuántos años tenés? En poco más de un mes cumplo 30. ¿Vos, Dayan? Yo tengo 26. ¿Y tú? Y yo tengo 23. Entonces estamos como que... O sea, son como 3, 4 años. Sí. Y es que la diferencia de edad, me imagino como 10 años de diferencia entre cada una, pero no. Sí, no. Solo 3 o 4. No es tanto, pero cabal, como mencionaba Cata, algunas cosas sí se notan como que sí crecimos escuchando un poco cosas distintas. Tal vez no todo es por la edad también, ¿no? Tal vez a veces por círculos o colegios o qué sé yo, y eso pues siempre... Son muchos factores los que contribuyen a los estereotipos que formamos conforme vamos creciendo, ¿no? Pero cabal, es bonito que los estamos rompiendo incluso cada una en cada semana en nuestro propio cerebro, ¿no? Porque sí, no es fácil, y esto también es otra cosa que hay que hablar, ¿no? Que es normal, no es que esté mal que tengamos estereotipos, son por algo, por cómo crecemos y nos desenvolvemos, pero lo importante es cabal reflexionar, darnos cuenta y activamente trabajar en pues, dejar de asumir estas cosas, ¿no? Para cualquier cosa, no solo sobre científicos, en todo en la vida, todos tenemos sesgos, eso es normal, pero estar consciente de ellos y trabajar sobre ellos es lo importante, ¿no? Y cabal, tener conversaciones con personas ayuda. Y aquí nos pueden escuchar cada semana para seguir rompiendo estereotipos a la vez que aprendemos cosas chileras de ciencia y escuchamos arañitas. Anuncio publicitario. A las 10 arañitas me encantó. Si no sabes de qué arañita hablamos, ve a escuchar el episodio de Luis Fernando que te va a encantar. Quería comentar algo ahorita que está en mi cabeza, y es que
cuando nosotras comenzamos el podcast, como que nuestra principal idea, era enfocar un poquito a los chicos que están a punto de escoger carreras profesionales para que se den cuenta cuáles son las carreras, qué especialidades hay y demás. Y uno ve las estadísticas, ¿verdad? A nuestro alcance y nos damos cuenta de que realmente son gente de nuestras edades las que está escuchando el podcast. Es gente que ahí sigue compañeros, tal vez de los que entrevistamos, familiares nuestros, y también tenemos gente que descubrió nuestro podcast y ahí anda escuchando porque le interesa bastante lo que platicamos con la gente, ¿verdad? Pero entonces tengo estas dos opiniones contrastantes, ¿verdad? Está la gente de nuestra edad que nos escucha, que nos ha dicho así como que, a la gran, o sea, esto me ayudó para desahogarme, mira, escuché este episodio y me ayudó para entender esto y esto, mira, de verdad me hizo sentir mejor, saber que no solo yo me estoy sintiendo de esta y esta manera, o mira, de verdad, excelente espacio, uno puede aprender de lo que se está haciendo. Y de ahí tengo, creo que solo dos chiquitos se han acercado conmigo a decirme lo que opinan del podcast, así que de verdad se han sentado a escuchar absolutamente todo lo que tenemos y me dicen, wow, o sea, hay tanto por elegir, hay tanto por hacer, ¿verdad? Y me encanta porque estamos hablando de especialidades y carreras que normalmente uno no escucha en el colegio, ¿verdad? A uno en el colegio no le enseñan a uno qué es limnología o qué hace realmente un ingeniero en sistemas, por ejemplo. Entonces, siento bonito poderles traer esa información y que realmente se puedan dar una idea de qué es lo que pueden llegar a hacer a futuro. Entonces, yo por lo menos solo tengo la experiencia de estos dos chiquitos que les digo que son los que me hicieron ese comentario de, mira, wow, o sea, hay demasiadas cosas por hacer. Y eso que yo solo habían escuchado los primeros como 5 episodios, me recuerdo, y fue así como que solo entre nosotras 3 y 2 invitadas más ya tuvimos así el wow, ¿verdad? Entonces me encanta ese contraste de lo que queríamos y lo que tenemos y donde queríamos tenerlo, lo que estamos logrando, ¿verdad? Nos falta para llegarle a la audiencia objetivo que teníamos. Obviamente es delicado a veces, pues, el problema ético de hacer como publicidad o marketing o interactuar con personas menores de edad, y por eso es que no tampoco tenemos una estrategia bien fuerte con menores de edad, ¿no? Sino simple y sencillamente estamos en redes y nos hemos acercado con distintos colegios. Y si nos escuchan padres de familia, colegios o tienen algún pequeña en su vida que les pueda servir esto, pues ya saben, por eso también mantenemos el podcast en un lenguaje apto para toda la familia. Y lo bonito de los podcasts es también que no es solo semana a semana, sino es contenido que queda ahí para que cualquiera lo descubra en los años siguientes, y esto pues de seguro va a seguir por años también, así que van a tener mucho de dónde elegir, o esperemos no confundirse más porque dan ganas de hacer de todo, ¿no? Pero sí, no, es bien bonito eso que dice Kat. Y la verdad es bien chilero cuando nos metemos a ver las estadísticas. Y yo creo que ya estamos en casi todos los países de Latinoamérica. Creo que faltarán un par nada más. Pero wow, Y sí. también andamos en todos los continentes. Falta alguien que nos escuche en ¿dónde? En Australia. En Australia, y ya estamos en sí. todos lados. Ya hasta Singapur nos escuchan. No sé quién está en Singapur que habla español, pero gracias. Gracias. Qué buenísimo. Sí, súper chilero. La verdad es que, aunque no hayamos llegado tanto a nuestra audiencia objetivo inicial, siento que todas las personas que nos escuchan se pueden beneficiar de lo que platicamos. Sí, Incluso pues. por algo es que nosotras también es así como, no, o sea, sí es cierto, pues, porque aunque sean áreas distintas a la nuestra, igual seguimos aprendiendo, y qué chilero es seguir aprendiendo de todo, y no solo en cuanto a ciencia, sino eso de a mí también me pasa, y relacionarte con alguien más y saber que no estás solo, y saber que hay alguien más que pasó por ahí y que lo logró superar, o que están en lo mismo, y que hay opción de salir adelante y de encontrar una solución para las cosas. Fíjense que Pero no sé si quisieran que respondamos las preguntas, perdón. Ah, sí, también nos interrumpimos muchísimo. ¿Y tú ¿Algún creciste? documental? Perdón. Ay, perdón. Perdón. Esto siempre Dime, nos pasa, no, sí. mira. La verdad es que me ha pasado. Yo así como que yo ya Contanos Después de un la delegada. que dijiste. Quería mencionar meter un comentario en cuanto al artículo que nos compartiste, porque cabal, cuando lo estaba leyendo mencionaba que generalmente, y lo hemos mencionado aquí muchas veces,
cuando nos toca decidir qué carrera seguir, estamos muy chiquitos. Realmente no sabemos qué es lo que existe, qué puedo hacer, en dónde voy a trabajar, y hay muchos estereotipos también en cuanto a las carreras en ciencia. Entonces, como no, si trabajas de eso te vas a morir de hambre. Y entonces es bien interesante y súper bonito poder ser parte de como ampliar la información que existe en cuanto a las carreras en STEM en Guate y en Latinoamérica en general, porque entonces estás como dándole un ejemplo en vida, así como de, mira, esta persona hizo esto y esto, entonces tú también puedes hacerlo. Y estás informando en ese sentido. Y No, sí, es buenísimo tener referentes y cabal es un problema siempre, que también esto viene de otra cosa que nos hemos dado cuenta en el podcast, es que la mayoría, si no es que todas las personas, no recuerdo bien ahorita, que hemos tenido en el podcast, incluyéndonos nosotras tres, tenemos familiares en STEM, de una u otra manera. Y eso no es algo exclusivo de aquí. Obviamente, bueno, no tenemos un tamaño de muestra suficiente aún, pero, o sea, no es algo nuevo. Esto se ha estudiado en otros países y sí, o sea, y cabal creo que Wendy lo mencionaba en su episodio también, la ciencia es elitista y esto es una parte del problema, ¿no? Que al final mucho en la academia es de la misma familia porque tenés esa influencia. O sea, me parece también importante que cosas como este podcast y otros podcasts y otros proyectos de divulgación que existen donde dan a conocer a las personas que están haciendo la ciencia, ingeniería, etcétera, crear esos referentes, esos modelos a seguir, porque es sumamente importante. Y yo he recibido comentarios a veces de, ay, no, pero ¿por qué los científicos tenemos que ser ahora celebridades? Y no, no se trata de ser celebridades, es solo contar tu historia es verdad, no tenés que ser, wow, es que yo no soy tan, no, nada que ver. Y esa es otra cosa que se me había olvidado mencionar que quería decir. Y tengo un par de amigos y amigas que he invitado al podcast que aún no han estado por aquí, pero pronto lo estarán, y me dicen, pero ¿y quién soy yo para estar en un podcast? Pero yo no he hecho la gran cosa, y no sé qué es lo que las personas imaginan como la gran cosa, pero, o sea, cuando yo los veo digo, wow, pero lo que estás haciendo es importante, lo que estás haciendo es súper chilero, interesante, y muchas personas no lo ven por esa misma estructura de la academia de, no, tengo que tener un título o una publicación para entonces considerarme como que ya hice algo. Y no, nada que ver. Cada parte de nuestra historia puede inspirar a alguien más y cada logro es importante. No hay como un logro más pequeño o grande que otro. Cada logro te va acercando a otras cosas. Y si más adelante haces algo más, pues te traemos para un segundo episodio. O sea, ese no es problema. Y cabal, es mucho de la estructura de lo que es la academia y el síndrome del impostor, por lo mismo que tenemos metido en la cabeza que tengo que tener un título para poder ser alguien, y nada que ver. O sea, el título, si te sirve para tus planes de vida, perfecto, pero tú ya vales sin eso y tu historia puede inspirar a alguien más. Qué buenísimo que tocaste el tema, porque yo también lo quería tocar y no sabía cómo por ahí meter ese tema. Eso no me ha pasado ahorita en el podcast, porque pues los invitados que yo he tenido conocidos es gente que sí ha tenido como que el interés por lo menos de compartir su historia, pero sí me ha pasado con colegas y a colegas que yo considero amigos a los que les pregunto su historia, y cuando me lo cuentan y después yo les digo, wow, o sea, mis respetos para lo que has hecho, como que el contármelo a mí, y eso es un poquito triste, que tal vez nadie más se los había preguntado o nadie más les había hecho tanta insistencia con tanto interés como que por saber más de por qué estaban ahí o qué estaban haciendo o por qué lo estaban haciendo, es de que hablar de sus historias o de su historia de vida los hace caer en cuenta de que han logrado muchas cosas. O sea, como tú decís, está este síndrome del impostor, que uno se compara con otra gente y uno dice, no, hombre, es que a la par de él, ¿quién soy yo, verdad? O a la par de ella, ¿quién soy yo? Y ya después contás tu historia, te das cuenta de cuánto te costó estar en donde estás y qué tan admirable es si tenés títulos, si no tenés títulos, si estás haciendo, si no estás haciendo. El simple hecho de formar parte de STEM es tan admirable y cuesta, quiera que no, puede llegar a costar. Entonces la gente se escucha a sí mismo contando su historia y me dicen así como que no, hombre, sí, o sea, gracias por preguntarme, gracias por estar ahí, porque realmente eso me ayudó mucho en darme cuenta, ¿verdad?, de las cosas reales que he logrado. Y tal vez no me lo ha mencionado nadie de los que hemos entrevistado y sí lo pensó
o tal vez de suerte no lo han pensado porque se han tenido como que ese acercamiento, pero por lo menos gente extra fuera del podcast me lo ha dicho cuando les pregunto sobre su vida. Entonces es bonito y espero también que alguno de los invitados haya logrado tener ese pensamiento. Dayan, tú te señalaste a ti misma. Sí, es que la verdad, y yo se los mencioné al inicio, creo yo, cuando empezamos con esto, yo decía, pero es que yo, ¿quién soy yo para estar con la Rana y con Kat en un podcast juntas? Pues, o sea, si aquellas han hecho un montón de cosas y yo estoy aquí, e incluso con todo esto de la beca, me di cuenta de lo difícil que es, al menos personalmente, imagino que no soy solo yo, o sea, obviamente no soy solo yo, echarme flores y darme cuenta de todo lo que he hecho. Entonces, cuando me tocó la primera entrevista, yo estaba que me moría de nervios, pues, porque decía así como, ¿y cómo voy a hacer para hablar de mí si usualmente no me gusta? O sea, a mí me cuesta mucho abrirme con la gente y me cuesta más decir o hablar de lo que he hecho pues, profesionalmente o académicamente. Entonces, cabal, como decís, te sirve un montón hablar de esto y darte cuenta de no, pues realmente sí he hecho un montón de cosas y sí he pasado por un montón de retos y obstáculos y de momentos bonitos y momentos alegres para llegar a donde estoy hoy, y no tengo por qué hacerme de menos a mí mismo, pues. Entonces sí, por eso es que me señalé cuando lo mencionaste. No sé si quieren pasar a las preguntas que nos hicieron. Démosle. Pero antes te compartimos un poquito más de bloopers para que veas también cómo nos cuesta hablar. Bueno, Freddy, muchísimas gracias. Sí, pero también híjole, algo iba a decir. Yo creo que yo me voy a salir un poquito de lo formal, pues, o sea, vamos a irnos un poco a lo ajá, sí, creo que no estoy hablando bien, Rana, la gritada, esto va a estar complicado. En tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas de la región para... Ay, siempre se me olvidó la pregunta. ¿Cómo es? ¿Qué pueden hacer las personas de Guatemala para...? No sé con qué empezar. ¿Alguien me puede ayudar con una mejor pregunta? No lo pronuncié bien. La interdisciplina... espérenme, voy a repetir esta palabra. De la interdisciplinariedad. Oh my God. No puedo decir eso. Perdón, voy a reformular la pregunta. La educación, ¿qué tanto juega? La grande habla mucha, no puedo hablar, perdón. Última. Entonces, no sé si se la querés hacer vos, porque a mí se me lengua la traba. Todo bien, aquí sí se nos lengua la traba, volvemos a empezar. Entonces, esto va para que la Rana lo recorte y lo ponga al principio. Bueno, antes de grabar el podcast del día de hoy, hicimos en nuestras redes sociales la petición de que si tenían alguna pregunta en cuanto a STEM o algunos científicos o más o menos el mundo que nosotras pues tratamos de comunicar con nuestro podcast, y tuvimos un par de preguntas, así que las vamos a ir respondiendo. La primera pregunta que me encantaría que respondiéramos, de ahí sí que a la opinión de cada una, no crean que es la opinión de absolutamente las tres que estamos acá, entonces las tres vamos a dar nuestra opinión, que esta pregunta es de Victorísimo, también los invitamos a buscar el podcast de Víctor, se llama Stalkers Podcast, por si lo quieren buscar, y su pregunta es... No nos está pagando por esa publicidad. Sí, para que lo sepan, Víctor. Todavía. La pregunta es, ¿los sistemas económicos actuales son sanos o no para el desarrollo de la ciencia? ¿Quién quiere contestar esa pregunta primero? ¿Qué es sanos? Eso es lo que iba a preguntar, o sea, definamos a qué se refiere como un sistema económico sano. Supongo que se refiere a si realmente apoya el desarrollo de la ciencia o no. Creo que la pregunta es más en dónde. ¿Cómo así que en dónde? Sí, fíjense que no sé si esto tendrá que ver con la pregunta o no, pero podemos ver después. Miren, realmente yo llevo una semana en este laboratorio y en cuanto vine dije, no tenemos nada que envidiarle a otros países en cuanto a qué podemos hacer. Lo que nos hace falta es plata para invertir en investigación. O sea, la gente
está, las ganas de hacer cosas está, el equipo está, al menos como que esa parte está cubierta, porque les prometo que el laboratorio aquí es como decir un laboratorio de la universidad allá en Guate. Lo único, la diferencia es, aquí es como investiguemos, busquemos esto, publiquemos esto, hagamos esto, y aquí está el dinero, y aquí está esto, y aquí está lo otro. Eso es lo diferente. Entonces, en esa parte sí es como, wow, esto es lo que no tenemos, y no porque no querramos, sino es porque pues no está ese apoyo, ¿no? Sí, cabal. Y a lo que me refería con depende en dónde, me refería tal vez a país o región. Incluso en otros países de Latinoamérica está mucho más. Si no me equivoco, Costa Rica invierte en investigación y desarrollo lo mismo que en cuanto a porcentaje de su PIB que Austria y Alemania, por ejemplo. O sea, en la misma región. No he estado en Costa Rica, no conozco ningún costarricense como para decirte que sé cómo está la situación, pero sé que por lo menos en porcentaje de PIB lo que se invierte en investigación y desarrollo en otros países de la región, pues sí, es distinto, ¿no? Y en Guatemala, pues como siempre y como en todo, y esto no será sorpresa, la corrupción es gran parte del problema. Hay un documento de hace 2 o 3 años, no sé si la cosa seguirá igual o no, pero según ese documento que lo dejamos en las notas del podcast porque no me acuerdo ahorita el nombre, en Guatemala se invierte menos del 0.029% del PIB en investigación y desarrollo. Eso es un chiste. Y no solo que eso es lo que se invierte, sino cómo se decide en qué se invierte. Tampoco es algo siempre tan transparente y limpio. Y que creo que muchas personas tal vez no siempre están pensando o se les olvida a veces que mucho del dinero que va en un proyecto no es solo en la ciencia en sí, para mantener un laboratorio o algo así, o sea, tener sueldos, tener gastos administrativos, un montón de cosas, y que también muchas veces se toman malas decisiones como, bueno, compremos otro carrito, ¿ah? Y cuando no es necesario, ¿no? Y creo que el principal problema es ese, la corrupción más que nada, porque en cuanto a sistemas económicos, pues modernos, dijo Víctor, ¿no? No sé, pues también depende, actuales, también depende, digamos, yo llevo ya varios años en Austria, Alemania, y creo que está la discusión siempre, bueno, no solo aquí, en todo el mundo, de si la ciencia debería seguir siendo financiada públicamente o algo privado. Y no es que no exista, ya existe. Hay que empresas privadas que invierten en ciencia, hay farmacéuticas, hay un montón de empresas. El problema es siempre la transparencia en algunas partes. Y en mi opinión, sí debe ser algo que sea del gobierno que se invierta, ¿no? Es como cualquier otro impuesto en un país ideal. En Guatemala ya sabemos que no funcionan los impuestos como deberían, pero digamos, o sea, yo que no tengo hijos, pagar un impuesto para que la educación sea pública y buena y accesible no me molesta en absoluto, porque a mí también me beneficia que la población en donde vivo esté educada. No es porque yo no tengo hijos que se beneficien de eso, no, o sea, a mí me beneficia que como país podamos invertir en eso, ¿no? Lo mismo es con la ciencia. O sea, invertir en investigación y desarrollo, aunque yo no sea la que va a estar trabajando en eso, es algo que nos beneficia a todos. Esa es mi opinión. Y yo siento que sí hay países con sistemas económicos mixtos en donde funciona súper y la gente apoya y exige que el invierno, que el gobierno y perdón, confundí entre invertir, invierto, gobierno y el invierno que ya está aquí casi. Y ahora nos ahí estamos va tirando Juana bolas que de está nieve. editando para tomar bloopers. Pero bueno, me extendí, perdón, es que me emociono, pero mi opinión es que sí, no es tanto el problema de los sistemas de cómo estén, puede funcionar. Funciona muy bien en muchos países. El problema es la corrupción. En Guatemala no hay un sistema económico, no funciona. El que supuestamente está tampoco funciona como teóricamente es, porque hay muchas cosas ahí para que funcione para el beneficio de algunos pocos. Esa es mi respuesta, Víctor. Yo me tomo un poquito más de esa pregunta, tal vez como sistemas económicos actuales, lo entiendo un poquito de si creo, por ejemplo, que el capitalismo ayuda al desarrollo de la ciencia o es sano para el desarrollo de la ciencia. Y yo personalmente creo que no lo es. Y tal vez voy a sonar bastante polémica en este caso, pero yo creo que el capitalismo no es sano para el desarrollo de la ciencia, principalmente porque muchas veces cuando nos estamos preparando para hacer propuestas de investigación, tenemos que buscar una forma en la cual nuestra investigación vaya a ser de interés un poco más industrializado o vaya a ser del interés de las personas que van a invertir su dinero.
La Rana pone el ejemplo de los países que tienen el mayor apoyo en ciencia de parte pública. Entonces ahí es convencer cómo la ciencia que vos estás haciendo se va a utilizar para el bienestar de la población, por así decirlo. Pero en muchos países, como por ejemplo Guatemala, eso no funciona así. Entonces la forma en la cual nosotros vamos a encontrar apoyo para poder realizar investigaciones es a través del sector privado. A veces ellos dicen, bueno, vamos a donar esta cantidad de plata para que la gente de X o Y laboratorio puedan hacer investigaciones de interés. Un ejemplo de eso es en el sector espacial, existe esta compañía que se llama Blue Origin, yo creo que ya muchos lo conocen, y ellos anualmente hacen una competencia que se llama Ken Souza. Es un memorial para Ken Souza, que fue una de las personas más influyentes en el mundo de las ciencias espaciales, hizo mucho para el desarrollo de las mismas, y entonces anualmente hacen estas competencias de desarrollo. Entonces tú tenés que enseñar cómo tu investigación es del interés de la industria de Blue Origin. Entonces, realmente ahí no va al interés de la población, no va, como decía también Wendy en su capítulo, la ciencia es para servir a la gente. La ciencia tiene que llegar en algún momento a mejorar la calidad de vida de la gente. Y cuando uno llega a ese sector en donde el capitalismo es lo que decide para dónde se va a invertir la plata, entonces llegas en un momento en el cual tienes que decir, bueno, voy a mejorar la calidad de vida del sector privado, voy a hacer algo que ayude a generar más plata para seguir alimentando este sistema económico, o voy a generar algo que ayude a la población. Entonces, yo personalmente, conforme he visto, porque es una queja que ahí sí que no solamente tiene Guatemala, sino que también la he escuchado en varios países, que, por ejemplo, actualmente las vacunas dicen, no, es que las vacunas son un gran negocio para las farmacéuticas. No, las vacunas son el peor negocio para las farmacéuticas. Entonces, si una farmacéutica quiere perder plata, tiene que invertir en vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas, al ser de parte del sector privado, son un servicio que no se puede cobrar tanto como les gustaría, ¿verdad? Entonces, realmente lo que se invierte de las vacunas y lo que ganan las farmacéuticas a partir de las vacunas es los costos. Lo que les costó producir la vacuna es lo que ellos ganan prácticamente. Obviamente tiene su ganancia porque se tiene que soportar esa investigación, pero en teoría es únicamente el costo de lo que fue desarrollar la vacuna. Entonces, realmente, cuando te vas de ese lado y te das cuenta que realmente no es tan asequible como le gustaría a la gente, entonces te das cuenta que el capitalismo realmente le está fallando un poquito a la ciencia. Entonces te das cuenta de que es un poquito más difícil conseguir el apoyo económico que necesitas si lo que tenés que hacer es aumentar la producción, por ejemplo, o aumentar la capacidad de obtención de bienes materiales. Entonces, creo que eso es algo que no ayuda a la ciencia y en ese sector creo que no es sano. Entonces, apoyo la parte de Rana que menciona que tiene que ser público, porque al ser público entonces se empieza a hacer con un interés a la población y menos a un interés de obtención de bienes, por así decirlo, o enriquecimiento de un sector específico. Pero creo que con el capitalismo va a ser un poquito difícil que lleguemos a ese punto. Sí, de acuerdo. Pero también no se me ocurre ahorita como otro ejemplo, porque también tal vez lo de las farmacéuticas es algo bien puntual y al final en STEM son ahí pues, tantas cosas que en cierta forma estoy de acuerdo con lo que decís, pero no creo que para todas las áreas vaya a ser tan limitante, pero definitivamente yo personalmente sí creo que es algo que deba ser pues no necesariamente siempre público, pero aunque sea más transparente. Y ya que mencionas esto de que sea siempre en pro, en beneficio de la sociedad, hay unos como fondos en algunos países que están haciéndose más comunes, que básicamente creo que son como crowdfunded de científicos y premios Nobel y cosas así para financiar ciencia que no tenga un impacto directo. Solo así como, quiero resolver esta pregunta, denme dinero y órale. Entonces, ¿por qué estas arañas hacen este sonido? Sí. Es un ejemplo de eso. Cabal. No, y al final, pues, que es cierto, muchas cosas en las ciencias puras no tienen una aplicación directa, aunque ya también como aprendimos con Freddy, esa multidisciplinaridad y mezcla de carreras, pues tal vez algo que para mí
no tenga ninguna aplicación, un ingeniero lo ve como, esto me puede servir para esta otra cosa que sí tiene una aplicación, ¿no? Ahí también radica la importancia de comunicar la ciencia, porque hay tantas cosas, tantos datos curiosos de las ciencias puras que se quedan en un artículo que tal vez 10 pelones leyeron y ya, que podrían servirle a otros. Y bueno, ya me decía otra vez, pero... Yo siento que no voy a aportar nada más. Yo siento... hasta aquí me quedé. Yo siento que el trabajo que está haciendo Dayan es un buen ejemplo del equilibrio entre el interés capital y el interés, digamos, de desarrollo. Porque quiera que no, los biocontroles van a ir a apoyar ambas situaciones, tanto, por ejemplo, una seguridad alimentaria en el caso de biocontroles para control agrícola, como el sector industrial, que quiera que no, el sector agro también es una agroindustria, ¿verdad? Entonces, creo que por lo menos el trabajo de Dayan es un buen ejemplo del equilibrio entre el sector público y el sector privado y realmente cómo la ciencia puede ayudar en ambos casos. ¿Qué otras preguntas tenemos? Ajá. Tenemos una más que podemos rescatar con tu comentario sobre Freddy y su multidisciplinariedad. Y es una pregunta que nos hace Héctor Gómez y es, ¿cómo ser un investigador en Guatemala si se tiene un background de ingeniería? En mi opinión, la ingeniería y la ciencia están a un paso de ser lo mismo, porque la ciencia es la base que va a servir a la ingeniería para poder aplicar esa ciencia y mejorar un servicio o aplicarlo a una máquina o a algo que va a mejorar o facilitar un trabajo que tiene que hacer normalmente el ser humano. Entonces, mira, lo único que tenés que hacer para ser un investigador es seguir el método científico, que es observación, hacer una pregunta, hacer tu experimentación, bueno, hacer la hipótesis, hacer tu experimentación, hacer el análisis de los datos que obtengas a través de la experimentación y al finalizar, pues ver si tu hipótesis se cumple o si no se cumple. Entonces, si tú tenés un background de ingeniería, y para esto también podemos recuperar un poquito de la tesis de Freddy, pues simplemente venir y agarrar, bueno, yo tengo estos bichitos, ¿verdad? Y estos bichitos se mueven de tal manera. Y tal vez estos bichitos lo hacen porque llevan años evolutivos de ventaja en los cuales ellos saben por qué lo hacen, o tal vez ni siquiera saben por qué lo hacen y lo hacen porque lo tienen programado en sus genes. Entonces vamos a agarrar el comportamiento de estos bichitos y vamos a ver qué hacen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se mueven todos en grupo? ¿Por qué si les soplo se separan pero al ratito se vuelven a juntar? Entonces, un ingeniero ve eso y ve datos y dice, bueno, entonces vamos a agarrar esto, vamos a hacer un modelamiento matemático para entender a partir de qué estímulos tienen ciertas reacciones y vamos a agarrarlo para simular mini robots. Entonces, esa es tu parte industrial y cómo vas a utilizar la ciencia que se está haciendo del comportamiento de estos bichitos para entender y aplicarlo a la ingeniería. Pero si tú quieres hacer investigación, entonces vas a agarrar ese modelo, lo puedes hacer en mini robots o a partir siempre de los modelos y vas a decir, bueno, entonces vamos a ver cómo estas maquinitas me pueden servir a mí, por ejemplo, hacer control de contaminaciones en aguas. Entonces vamos a simular mini insectitos que van flotando en el agua y van a ir recuperando la basura. Entonces vamos a ir a simularlo así. Entonces lo pones en práctica, lo puedes hacer con simuladores o lo puedes hacer directamente con robotitos reales y recuperar datos de, por ejemplo, cuánta basura por hora puede recuperar el robot o el enjambre de robots que programaste, y a partir de esos datos sacar qué tan útil puede ser eso o qué tan poco útil puede ser eso, y a lo mejor necesitas otro tipo de modelo. Simplemente el hecho de agarrar esa ingeniería, aplicarla en un problema y recabar si sí resuelve o no resuelve ese dato, con eso ya estás haciendo investigación. Y es algo publicable y es algo que otros científicos u otros investigadores pueden utilizar para hacer más ciencia o más aplicaciones. Es decir, bueno, vos no te sirvieron estos bichos, pero tengo estos otros que a lo mejor sí van. Entonces los voy a poner a prueba yo y vamos a ver. Entonces eso ya es un área de investigación que no te va a pedir que te alejes tanto de la ingeniería. Y pues esa es mi opinión. Ese es mi consejo si quieres hacer investigación desde el background de ingeniería. Para más, escuchen el episodio con Tania. Yo siento que realmente es algo que mencionamos en varios episodios, ¿no? Y volvemos a resaltar la multidisciplinariedad. Resalta la importancia de ser multidisciplinarios, ¿no? Entonces,
creo que si sos ingeniero y querés hacer investigación, se puede, es como lo que tengo más fresco en la memoria es el episodio de Freddy, o ilustró bastante bien la relación entre ingeniería y ciencia y en que entre las dos se apoyan. O sea, la ingeniería se basa en la ciencia, pero también puede ser una herramienta para que se haga investigación. Entonces es como de doble vía y no creo que tu trasfondo influya en el hecho de que puedas hacer o no investigación, justo como dijo Kat. O sea, si tienes una pregunta y querés encontrar una respuesta, ya estás investigando. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron ustedes dos, y no sé si la pregunta era tal vez algo más como de querer pasos, de bueno, y aquí cómo empiezo, pero también como hemos resaltado muchas veces en muchos episodios, el ser chute, el hablar, el preguntar. Estoy segura que en Guatemala la mayoría, si no todas las personas en ciencia están completamente disponibles y dispuestas a, o sea, como ya hablamos en la pregunta anterior, quizá la limitante pueda ser económica, ¿no? Pero en general las puertas están siempre abiertas para distintos tipos de colaboración, y es preguntando y dándote a conocer como, hey, yo soy tal y me interesa esta parte, me interesa dirigirme ahorita de ingeniería un poco más a investigación. Entonces ya te tienen en mente para cuando una oportunidad salga, ¿no? O crear una oportunidad. Pero si no estamos nosotros activamente dándonos a conocer, contactando a gente que está haciendo lo que nos interesa, en donde nos interesa estar, pues no se van a enterar. Entonces, cabal, ser chute y estar hablando de, hola, quiero hacer esto, ¿hay algún espacio en su laboratorio o en su universidad o en su empresa, en donde quieras, para alguien como yo, para alguien que quiera hacer lo que yo hago, ¿no? Entonces creo que, como dice Kat, desde lo personal y cómo entrarle, hasta también cómo hacer el buen networking para crear esas posiciones, ¿no? Hay un montón de ingenieros en investigación, esto tampoco es algo imposible ni nada así, es puertas abiertas en STEM para mezclarnos por todos lados. Yo de hecho voy tomando el camino opuesto, pero ajá, que se puede, solo hay que ir abriendo la boca por todos lados. No hay receta. Fíjense que ya llegamos a la hora ustedes. Quiero agregar dos cosas. La primera es que un buen ejemplo de un ingeniero haciendo ciencia es mi mentor de hace años, Luis Sea, que él comenzó su carrera como ingeniería, como en el área de ingeniería mecánica, luego sacó ingeniería aeroespacial y ahora está haciendo investigación de microorganismos en el espacio. Entonces, realmente no hay límites, y no crean que por ser ingenieros se casaron con la ingeniería o por ser científicos se casaron con la ciencia. Como dice Rana, te puedes saltar de un lado al otro, realmente no hay límites en ese sentido. Eso era lo primero que quería agregar. Y lo segundo es que me puse a buscar porque yo tiré así los pasos del método científico sin orden. Entonces, solo para agregar, primero tenés que hacer una pregunta súper importante, porque si te la haces, la buscas y ya está respondida. Entonces, ¿para qué vas a hacer una experimentación para volverla a responder, verdad? Entonces, primero es hacerse una pregunta, segundo es investigar del tema. Entonces, en ese segundo paso es que vas a agarrar la onda de si ya está respondida o no la pregunta. Luego es elaborar una hipótesis, que es así la mencioné. Probar la hipótesis haciendo un experimento, analizar los datos y sacar una conclusión, y finalmente, y esto casi nadie lo cumple, que es compartir los resultados. Entonces es súper importante venir al podcast. Bueno, venir al podcast y contarnos lo que hicieron, qué preguntas Por hicieron favor y y gracias. contestaron. Y eso, entonces sí. Ahí acaban las preguntas y ahí acaba también lo que quería agregar. Sí, incluso con el ejemplo que dijiste de ingeniería a ciencia, va desde lo que estudias en el colegio. Pues hemos tenido maestros que se han tirado para la investigación también. Entonces creo que todos los episodios son un ejemplo de que no hay un solo camino. Cabal. Definitivamente. Cabal. Y es súper chilero. Súper cabal. Bien chilero ver. Súper cabal. Definitivamente. Y ya no sé qué más decir al respecto. Yo creo que va a quedar más corto de lo que creemos. Ups.